Los primeros años de Clemente, su vida antes del papado. San Clemente de Roma, uno de los primeros papas de la Iglesia, nació en el seno de una familia noble romana a mediados del siglo I. Aunque los detalles sobre su infancia son limitados, se sabe que fue profundamente influenciado por el mensaje de los apóstoles, especialmente por San Pedro y San Pablo, con quienes tuvo una conexión directa. Esta cercanía con los fundadores del cristianismo moldeó su vida y lo preparó para el liderazgo en tiempos de gran persecución. Clemente creció en un ambiente donde el cristianismo era una fe emergente pero duramente perseguida. Desde joven, mostró un carácter firme y una dedicación excepcional a la enseñanza de Cristo. Su compromiso con la comunidad cristiana lo llevó a asumir roles de liderazgo incluso antes de ser elegido papa, ganándose el respeto y la admiración de los fieles. La formación y el contexto de Clemente lo prepararon para los desafíos que enfrentaría como líder de la Iglesia. Sus primeros años no solo sentaron las bases de su fe, sino que también lo equiparon con la sabiduría y la resiliencia necesarias para guiar a los cristianos en una época de adversidad. Clemente y su relación con los apóstoles. Un discípulo cercano. San Clemente es recordado como uno de los discípulos más cercanos de los apóstoles Pedro y Pablo, quienes lo instruyeron directamente en la fe cristiana. Según la tradición, fue ordenado por San Pedro, lo que lo convirtió en un vínculo directo con la era apostólica. Esta conexión lo estableció como una figura clave para preservar y transmitir las enseñanzas originales de Cristo. Clemente no solo aprendió de los apóstoles, sino que también trabajó activamente con ellos en la expansión del cristianismo en Roma y más allá. Su papel como colaborador cercano de Pedro lo preparó para asumir la responsabilidad de guiar a la Iglesia tras el martirio de los primeros líderes. Su relación con los apóstoles también le otorgó una autoridad espiritual única que fortaleció su liderazgo. Esta cercanía con los apóstoles no solo consolidó su conocimiento de la doctrina, sino que también lo convirtió en un testigo vivo de los inicios del cristianismo. Para los primeros cristianos, Clemente era un vínculo tangible con Cristo a través de los apóstoles, lo que reforzó su papel como guía espiritual y defensor de la fe. El contexto del cristianismo en el siglo I, fe bajo persecución. El siglo I fue un período crucial para el cristianismo, marcado por su rápida expansión y la intensa persecución por parte del Imperio Romano. Los cristianos eran vistos como una amenaza al orden establecido debido a su rechazo a adorar a los dioses romanos y al emperador. En este ambiente hostil, los líderes de la Iglesia desempeñaron un papel vital para mantener la fe y la unidad de las comunidades. Clemente asumió su liderazgo en un momento en que los cristianos se reunían en secreto para evitar las redadas imperiales. Las catacumbas se convirtieron en refugios espirituales donde se celebraban misas y se compartía el Evangelio. En medio de estas dificultades, Clemente alentó a los fieles a permanecer firmes en su fe y a no ceder ante las presiones externas. El contexto histórico de su papado refleja su valentía y dedicación. Como líder de una iglesia perseguida, Clemente no solo enfrentó amenazas externas, sino también desafíos internos, como disputas doctrinales y la necesidad de mantener la cohesión entre las comunidades cristianas dispersas. La elección de Clemente como papa, un líder en tiempos difíciles. San Clemente fue elegido como el cuarto papa de la Iglesia alrededor del año 88 después de Cristo, sucediendo a Lino, Anacleto y Pedro. Su elección ocurrió en un período de grandes tensiones, donde los cristianos enfrentaban persecuciones continuas y luchas internas. La comunidad confiaba en su experiencia y cercanía con los apóstoles para liderar con sabiduría y determinación. Como papa, Clemente trabajó incansablemente para consolidar la fe y resolver conflictos dentro de la Iglesia. Una de sus contribuciones más destacadas fue su énfasis en la importancia de la unidad y la autoridad apostólica, defendiendo el liderazgo establecido por los apóstoles frente a las divisiones que surgían en algunas comunidades. La elección de Clemente marcó un punto de estabilidad para la Iglesia primitiva. Su liderazgo no solo fortaleció a los cristianos en tiempos de adversidad, sino que también sentó las bases para el desarrollo de una estructura eclesiástica que garantizaría la continuidad de la fe a lo largo de los siglos. Su papel en la unidad de la Iglesia primitiva. Uno de los mayores logros de San Clemente como papa fue su trabajo para mantener la unidad de la Iglesia primitiva. En una época en que las comunidades cristianas estaban dispersas y enfrentaban divisiones internas, Clemente utilizó su autoridad espiritual y su experiencia para reconciliar diferencias y fortalecer los lazos entre los fieles.
Su famosa carta a los Corintios es un ejemplo claro de su compromiso con la unidad. En ella, Clemente intervino para resolver un conflicto en la iglesia de Corinto, instando a los cristianos a abandonar la discordia y a seguir el ejemplo de Cristo en humildad y amor mutuo. Este escrito es considerado uno de los primeros documentos papales y una evidencia temprana del liderazgo centralizado en Roma. El papel de Clemente en la unidad de la Iglesia no solo resolvió problemas específicos, sino que también estableció un modelo de liderazgo basado en la autoridad apostólica y el servicio. Su dedicación a la armonía y la cohesión continúa siendo un ejemplo para la Iglesia en tiempos de desafío y cambio. Las cartas de San Clemente, primeros escritos papales. San Clemente dejó un legado duradero a través de sus cartas, especialmente su epístola a los Corintios, considerada uno de los primeros escritos papales. Esta carta no solo abordó un conflicto interno en la comunidad de Corinto, sino que también reafirmó la autoridad de la Iglesia de Roma como guía espiritual para las demás comunidades cristianas. En sus palabras, Clemente destacó la importancia de la humildad, la obediencia y la unidad en Cristo. La epístola de Clemente es un testimonio de su sabiduría y dedicación a la fe. Escribió con firmeza pero con un espíritu pastoral, recordando a los cristianos la necesidad de permanecer fieles a las enseñanzas apostólicas. Este documento es una prueba temprana del papel del papado como un pilar de estabilidad y guía doctrinal en la Iglesia primitiva. ¿Sabías que este texto sigue siendo estudiado hoy por su impacto en la teología y la historia de la Iglesia? Si te parece fascinante, dale like y cuéntanos en los comentarios qué opinas de estos primeros escritos papales. Su defensa de la doctrina apostólica. Como líder de la Iglesia, San Clemente dedicó su papado a preservar y defender la doctrina apostólica. En una época de confusión y surgimiento de herejías, su trabajo fue crucial para garantizar que las enseñanzas de Cristo y los apóstoles se transmitieran sin alteraciones. Utilizó su autoridad para resolver disputas y reforzar la importancia de seguir la tradición establecida por los apóstoles. Clemente insistió en la necesidad de una jerarquía clara en la Iglesia, con obispos y presbíteros elegidos de acuerdo con los principios apostólicos. Este enfoque ayudó a proteger la integridad de las comunidades cristianas y a mantener la cohesión en tiempos de adversidad. ¿Sabías que sus decisiones sentaron las bases de la estructura eclesiástica que conocemos hoy? Si estás disfrutando de esta historia y aprendiendo algo nuevo, deja un comentario para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta. ¿Qué opinas sobre el impacto de Clemente en la preservación de la fe? La persecución de San Clemente, enfrentando al Imperio Romano. El papado de Clemente estuvo marcado por la constante amenaza de persecución por parte del Imperio Romano. Como líder visible de una fe que desafiaba las tradiciones religiosas y políticas de Roma, Clemente fue un blanco frecuente de los enemigos del cristianismo. A pesar de los riesgos, continuó guiando a la Iglesia con valentía, demostrando que su fe era más fuerte que el miedo a la muerte. Según la tradición, Clemente fue arrestado bajo el gobierno del emperador Trajano y condenado al exilio en Crimea. Aún en el exilio, no dejó de predicar el Evangelio, fortaleciendo la fe de los cristianos en ese lugar. Su resistencia frente a la persecución es un testimonio de su inquebrantable dedicación a Cristo. ¿Conocías esta parte de su historia? Si te inspira su valentía, dale like y compártelo con alguien que necesite un ejemplo de fe en tiempos difíciles. ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación similar? Déjanos tu reflexión en los comentarios. El exilio en Crimea, la última etapa de su vida. El exilio de San Clemente en Crimea fue una etapa crucial de su vida, donde continuó sirviendo como pastor y líder espiritual. En este lugar remoto y hostil, Clemente encontró una comunidad de cristianos que sufrían bajo las duras condiciones de trabajo forzado. Su presencia les devolvió la esperanza y les recordó que no estaban solos en su lucha. Una de las historias más conmovedoras de esta etapa es el milagro del agua. Según la tradición, Clemente oró por sus compañeros exiliados que sufrían por la falta de agua, y milagrosamente brotó un manantial. Este evento fortaleció la fe de los creyentes y se convirtió en un símbolo de la gracia divina en medio de la adversidad. ¿Te imaginas vivir una fe tan fuerte en circunstancias tan difíciles? Si te inspira este milagro, dale like y cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre el poder de la fe para superar cualquier obstáculo? El martirio de San Clemente,
Su testimonio final, el martirio de San Clemente, marcó el final de su vida terrenal, pero el inicio de su legado eterno. Según la tradición, fue atado a un ancla y arrojado al mar, un castigo destinado a silenciarlo para siempre. Sin embargo, su sacrificio no hizo más que fortalecer la fe de los cristianos, quienes veían en su muerte un ejemplo de amor incondicional a Cristo. Se dice que su cuerpo fue milagrosamente recuperado del mar y sepultado en un lugar sagrado, lo que convirtió su tumba en un sitio de peregrinación. Su martirio simboliza la valentía de los primeros líderes de la Iglesia, que estaban dispuestos a darlo todo por la fe. ¿Sabías que San Clemente es uno de los primeros mártires del papado? Si te emocionó este relato, asegúrate de dejar un like y compartir este vídeo con alguien más. ¿Qué opinas del sacrificio de Clemente como ejemplo para los cristianos de hoy? La Basílica de San Clemente en Roma, su legado físico. La Basílica de San Clemente en Roma es un testimonio tangible del impacto y la santidad de este Papa mártir. Construida sobre su tumba, este lugar sagrado es una de las iglesias más antiguas y significativas de Roma. La basílica es única, con varias capas arqueológicas que reflejan la evolución del cristianismo, desde los primeros siglos hasta la actualidad. El nivel inferior incluye un templo pagano y una casa cristiana del siglo I, donde se cree que los primeros cristianos se reunían en secreto. En el nivel superior, se encuentra la iglesia medieval decorada con mosaicos que narran la vida de San Clemente. Este sitio no solo honra su memoria, sino que también ofrece un vistazo a la historia temprana de la iglesia. ¿Te gustaría visitar un lugar tan lleno de historia y espiritualidad? Déjanos un comentario si este lugar está en tu lista de peregrinaciones sagradas. Y si estás disfrutando de esta historia, dale like y comparte este vídeo para llegar a más personas interesadas en el legado de los santos. Su influencia en la iglesia posterior, un modelo de liderazgo. San Clemente no solo marcó su tiempo, sino que dejó un modelo de liderazgo que continuó inspirando a la iglesia a lo largo de los siglos. Su énfasis en la unidad, la autoridad apostólica y el servicio pastoral estableció un precedente que guió a los futuros papas en sus propios desafíos. Clemente mostró que el liderazgo cristiano no se trata de poder, sino de servicio y sacrificio por el bien de los demás. Las lecciones de su vida también influyeron en la formación de la estructura jerárquica de la Iglesia, consolidando la importancia del papado como centro de unidad y guía espiritual. Su epístola a los Corintios sigue siendo un documento de referencia para los estudiosos de la teología y la historia, mostrando su relevancia duradera en cuestiones de fe y comunidad. ¿Te parece inspirador su enfoque del liderazgo? Si crees que estas lecciones son valiosas para el mundo de hoy, dale like y compártelo con alguien que quiera aprender más sobre los grandes líderes de la Iglesia. La canonización y devoción a San Clemente. San Clemente fue venerado como santo y mártir desde los primeros siglos del cristianismo. Su canonización no fue un evento formal como en tiempos modernos, sino un reconocimiento espontáneo por parte de los fieles, quienes lo consideraban un ejemplo de santidad y valentía. Su festividad, celebrada el 23 de noviembre, es un recordatorio de su sacrificio y su legado en la fe cristiana. A lo largo de los siglos, la devoción a San Clemente se extendió por todo el mundo. Muchas iglesias y comunidades llevan su nombre en honor a su impacto en la iglesia primitiva. Además, su historia es una fuente de inspiración para los cristianos que enfrentan desafíos en su fe, recordándoles que el amor a Cristo supera cualquier adversidad. ¿Conocías la festividad de San Clemente? Si te inspira su historia, deja un comentario para que sigamos compartiendo más sobre la vida de los santos. ¿Qué opinas de su valentía y devoción? Compártelo abajo. Reflexiones sobre su vida, un ejemplo para el cristianismo moderno. La vida de San Clemente nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, el liderazgo y el servicio en nuestra propia vida. Su valentía frente a la persecución, su dedicación a la unidad de la Iglesia y su sacrificio final son recordatorios de lo que significa vivir según los valores cristianos. En un mundo lleno de desafíos, su ejemplo sigue siendo relevante. Clemente nos muestra que la verdadera fortaleza proviene de la fe y que el liderazgo requiere humildad y compromiso con el bienestar de los demás. Su vida es un llamado a todos nosotros a permanecer firmes en nuestras creencias y a trabajar por la unidad y la paz, incluso en tiempos de adversidad. ¿Qué parte de su historia te impactó más? Dinos en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que necesite inspiración en su fe.
Si te emocionó este relato, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.